Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles nuevamente desde la Universidad Politécnica de Querétaro Televisión. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno y hoy me da mucho gusto recibir en el estudio a una mujer que yo admiro, respeto mucho y quiero más. Así que no esperen mucha objetividad de esta conversación más que entrevista. Es una conversación entre amigos y me refiero a la presencia de mi queridísima Esmeralda Núñez. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenida. Esmeralda, qué gusto verte. Sí, ¿verdad? Ya teníamos Ya un teníamos un ratito ratito, y sí. me traes aquí a la televisión a vernos de nuevo, Y ¿cómo? eso me da mucho gusto. Como dice el dicho, si tienes tele, ahí Ahí te te ves, ves, ¿no? exactamente. Es un gusto para mí estar contigo, Gracias, querido muy amigo. amable. Oye, Muchas a gracias. ver, ahorita vamos entrando allá a desmenuzar, porque contigo hay varios temas. eh, y, y- y son temas tan disímbolos uno del otro, pareciera ser, pero que ambos temas tienen que ver con la humanidad de cada quien, que es el arte y este tema de la terapia emocional, de cómo estamos del tinaco, déjame ser coloquial. Cuéntanos a quien no te conoce, a quien no tiene la fortuna de conocerte, qué es lo que tú haces en ambas vertientes del quehacer humano al que tú le dedicas todo el tiempo y toda tu pasión. Bueno, yo ya tengo 16 años como creadora artística o como creadora. Empecé hace 16 años en lo que es mi quehacer como pintora. He pasado por varios formatos. Creo que algo que caracteriza un poco mi obra es que soy muy polifacética en el sentido de que pues trabajo con varios materiales. Desde la materialidad he trabajado con periódicos, sobre madera, sobre vidrio, sobre espejos, sobre formatos de acrílico grueso. Ahorita estoy trabajando con un proyecto que es de separación de ambientes, como si quisiéramos separar aquí un ambiente, puedes hacerlo con una placa de acrílico de 7 milímetros y son obras intervenidas sobre el acrílico. Así que ya no necesitas muros, puedes tener obras de arte que pues separen un Que te ambiente, separe en un ¿no? ambiente. Oye, Eh, y además yo recuerdo que has estado, parece que esto nació un poco como de, creo que ibas a darle un obsequio a una amiga, un bolso de mujer, y que lo interveniste y que parece que gustó mucho y entonces te empezaron a sí, pedir mucho sí, así bolsos es. intervenidos con tu obra, Fue el que año. además los hacen únicos porque son irrepetibles cada intervención. Sí, de hecho se fueron 25 piezas a Nueva York. Qué padrísimo. Sí, efectivamente, un día estábamos en una reunión y un amigo traía una especie como, pues no era como que era como de cartera y me dijo, le dije, lo voy a intervenir, te lo voy a intervenir y se lo intervine y le encantó. Y de ahí comencé a subirlo a Instagram y la gente le empezó a gustar hasta llegar a uno de mis coleccionistas y me dijo, oye, ¿por qué estás pintando bolsas? Y le dije, pues porque el arte debe de ir a todas partes, ¿no? Hay que Y hay sacarlo que de los comer. muros. Y además Y, hay que comer y y hay que pagar comer, renta. claro. Sí, porque los artistas vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Ojalá viviéramos de todos los eventos culturales a los que nos invitan. Ojalá. Pero le gustó mucho y le hice una serie de musas de William Waterhouse a ese cliente y le fascinaron tanto que se llevó pues 25 piezas a Nueva York. Me compró otro lote para sus empleadas, sus allegadas, sus familiares y pues la verdad es que sí fue un éxito lo de las bolsas intervenidas y de ahí pues ya mucha gente lo está haciendo, ¿no? Qué bueno. Claro, bueno, pues sí. Alguien tiene que dar el primer paso. Sí. Oye, evidentemente, yo te interrumpí, me decías de los materiales que estás interviniendo y obviamente la tela, ¿no? Sí, claro, obviamente óleo la sobre tela, tela. que es lo más tradicional, pero pues sí he ido pues experimentando con varios materiales y pues mi obra está centrada en el realismo social, Raúl, o sea, el realismo social es una corriente que tiene muchos años, muchos años en el área artística, en donde se habla de las condiciones sociales en las que vive el artista.
Yo he hablado a través de mi obra que tiene una narración, empecé hablando del exilio de los gitanos, del por qué los gitanos tenían que exiliarse. Hice una serie de 12 cartas gitanas en donde hablaban de estos exilios. Posteriormente, mi siguiente serie fue acerca de las mujeres y que fue el despertar de las diosas, que fue una exposición que estuvo renaciendo y estuvieron cambiando los formatos y las obras cada año hasta lograr una serie de 23 piezas ya ahora que han estado expuestas en varios lugares, y que habla sobre el empoderamiento femenino. Oye, esto que comentas, esta vertiente social de tu obra, que me parece que además es permanente en ti, porque yo he visto unas cosas muy gozosas, pero a veces muy dramáticas también, y me remite un poco a este compromiso social de grandes personajes como José Clemente Orozco o el mismo David Alfaro Siqueiros. Ni siquiera pongo ahí a Diego, fíjate, a Diego Rivera, pero sí mucho ese compromiso social que Clemente Orozco con gran dramatismo plasma en su pintura y bueno, y pues también David Alfaro Siqueiros. Sí, ¿no? sí han sido grandes referentes para mí, así también como Arturo Rivera, que fue Marta Pacheco, que fueron artistas ya más contemporáneos en donde hablaron de una realidad social. Eso me ha apartado mucho de los cánones pues de los coleccionistas a los que estamos acostumbrados a conocer, que la mayoría de estos coleccionistas compran los nombres de los pintores, no indagan un poquito más acerca del concepto de la obra, compran porque es de tal pintor que está muy de moda, ¿no? Que se eleva a los estándares de belleza de las obras que generalmente queremos ver en el arte. Pero el realismo social es muy difícil colocarlo, pero tampoco es que... Pero a ver, dime una cosa, ¿por qué es difícil colocarlo? ¿Porque nos enfrenta con lo que no queremos ver? Así es, por las lecturas. ¿Nos enfrenta con la realidad? A ver, cuéntame. Mira, te voy a contar una anécdota. Porque además tú eres una mujer que ahorita vamos a esa otra vertiente del tema de las emociones y todo esto, y entonces esto que me dices, digo, no queremos enfrentarnos. Tengo 3 anécdotas rápidas que ilustran muy bien lo que me estás diciendo. En el 2018 hice una obra de un anciano pidiendo dinero sí, es este viejito con su bote que está pidiendo limosna en la Ciudad de México. Y cuando se la presenté a un galerista, dijo, es que, ¿quién va a querer tener ese viejito ahí en su casa? O sea, nadie compra viejitos, ¿no? Esa obra estuvo expuesta en varios recintos, en varios lugares, y al final la adquirió la Secretaría de Cultura. Entonces les gustó tanto que lo adquirieron, ¿no? Esto me lleva a ver tristemente que a veces esta percepción de la belleza está sobre las mujeres hermosas pintadas o los desnudos, pero no queremos confrontarnos con la realidad social, ¿no? Cuando en algún momento eso va a tener que ser un antecedente de nuestro paso por el mundo. Y luego tengo otra anécdota en la obra Romina y las bombas, que es una obra de doble formato, es una obra de doble formato y está pintado sobre notas de periódicos. Estas notas de periódico hablaban sobre la invasión a Siria y los bombardeos en Siria. Entonces hay una niña en ambos formatos que está volteando hacia el cielo con un vestido rojo y están cayendo como globos rojos que ella cree que son globos, pero en realidad son bombas. Son bombas. Entonces, esta obra pues también había una persona que la quería comprar en su restaurante, dijo, es que no sé si quiero que las personas que están consumiendo en mi negocio estén viendo algo tan catastrófico, ¿no? Y lo entiendo, pero es algo que para mí es una necesidad reflejar, porque creo que lo bello puede encontrarse también en lo terrible,
Sí, ¿no? claro, por supuesto. Y también la última y nos vamos. Estábamos hice Pues una es una obra. de las mentiras del mexicano, ¿no? Sí, La última y nos vamos. La última y nos vamos. Mañana te así es. pago. Exactamente. Ahí luego te veo. Luego nos vemos, Anótamelos. ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Entonces estábamos en una gala del Museo de Arte de Querétaro y yo presenté una pieza que era literal el dragón rojo de William Blake. Que William Blake fue un gran escritor, un grabador, dibujante, fue un ícono de la cultura. William Blake, que nos dejó muchísimo material y muchísimo de su trabajo, y entonces yo hice este dragón rojo sobre una piedra de ¿cómo se llama? De mármol, que nos dieron en el museo, e hice literal sobre esa pintura, hice una estructura que es como una persona emergiendo ¿De la piedra? De la piedra, Okay. así es. Entonces, hubo una persona que se acercó ahí, que es un gran coleccionista, y me dice, es que me gusta tu pieza, pero es que está muy tenebrosa, ¿cómo le voy a enseñar eso a mis nietos? Y entonces te pones a pensar que muchas veces precisamente a estos coleccionistas pues les hace mucha falta conocer de arte, ¿no? Y no por en sí, por mi pieza, sino no sabía quién era William Blake. Le dije, ¿conoces a William Blake? ¿Sabes por qué está soportada? Porque esta pieza hablaba precisamente sobre la elevación del ser humano para poder dejar pues su parte física, ¿no? Tenía una lectura bastante interesante, a mí me gustaba mucho, pero esta persona... ¿Quién se quedó pues, con no. esa obra finalmente? Pues fíjate que... ¿Quién sí le dio el golpe? Me la regresó el museo porque la tenían almacenada, y entonces yo les pedí que me la regresaran, les dije, regrésenmela. O sea, sí, si no la van a vender, pues, regrésenmela. Me costó como 4 meses hacerla, Raúl. Le tenía mucho cariño a esa pieza. La saqué y a la semana se vendió. A la semana uno de mis coleccionistas es un biólogo que tiene muchas obras mías y que cada vez que estoy trabajando me dice, ¿qué estás haciendo ahorita? Claro. Yo creo que tiene unas 20 piezas mías. Ah, caray, no, pues sí es un coleccionista fan tuyo. Es un coleccionista fan. Bueno, pues le gusta mucho lo que hago y se vendió en una semana, ¿no? Entonces, el arte creo que no puede ser, más bien es muy subjetivo, ¿no? Claro, siempre es muy subjetivo. Y también no quiero caer en esta falacia de decir, lo que yo hago no me gusta porque la gente no lo entiende, ¿no? Porque no tiene que entenderlo. Incluso ni siquiera tiene que gustarle. Eso me tiene que gustar a mí y tiene que tener una razón y un sentido para mí, ¿sí? Y quizás el único sentido que yo veo a través de mi obra es que deje un registro de lo que yo he vivido o lo que mi generación ha vivido, que es importante, ¿no? Veo, tú y yo tenemos muchos amigos artistas en común, por fortuna para mí. Sí. Tú compartes tu vida con uno reconocido que estuvo aquí con nosotros hace no mucho, Jonathan Olvera, y el común generalmente con todos ellos es que primero defienden su obra que les guste a ellos. Claro. Y después que le guste al público, al gran público, al público pequeño, o a uno o a dos personas, a una o dos gentes. Sí, creo que yo he visto dos tipos de artistas. Los artistas que siguen repitiendo lo que ya les funcionó porque es lo que han vendido, y aquellos que se atreven a seguirse retando a ellos mismos y a proponer algo diferente, porque realmente el creador, Raúl, no es que podamos reproducir esta maceta en todas sus 10 versiones 20 veces y estar pensando en el mismo objeto. No, creo que el creador siempre estamos evolucionando, siempre estamos pensando en otras ideas, en otras formas de hacer las cosas. Entonces, para mí sí hay dos tipos de artistas, los que se van repitiendo la misma fórmula, que son los que venden y que creo que también en algún punto, su chiste, sí, digo yo, híjole, pues bueno, si quisiéramos todos vivir del arte, a lo mejor tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Pero no, yo siempre me he resistido a hacer las cosas iguales. Te retas a ti misma. Y he sobrevivido y me ha ido muy bien en la pintura con todos mis temas, pues que a veces pueden ser muy controversiales. Yo he visto varias cosas, bueno, he visto muchas cosas tuyas, me has convidado, por fortuna para mí, de ver tus cosas,
Y yo encuentro dramatismo en muchas de ellas, pero verdaderamente te jalan a meterte, a indagar de qué va, de qué hay detrás de ello. Eso me agrada. Más que pensar en que visualmente puede gustarme mucho, es que me llama mucho la atención el fondo de tu obra, de algunas obras. Creo que podría ser, y me lo han dicho otras personas, es por el trasfondo psicoespiritual que le doy a mi obra. O sea, todas las obras son obras pensadas en los sentimientos, en las experiencias, en las emociones y en la espiritualidad, en la mía Claro, principalmente, sí. ¿no? Pero después en la del colectivo, ¿no? Porque además hay un dicho, y creo que se aplica en muchos órdenes de la vida, tú no puedes dar lo que no tienes. Y tú eres Así una es. mujer muy espiritual, con una vida, y de ahí me voy casi naturalmente a otro tema contigo. Eres una mujer llena de espiritualidad, porque eres una mujer que quien no sabe quién eres, cómo ha sido tu vida, ha sido una vida verdaderamente compleja, tu vida como persona, como mujer, muy compleja. Esto, y veo que has logrado alcanzar una espiritualidad a pesar de los tropiezos y de las heridas, que no sé si es factible que sanen totalmente alguna vez. Cuéntanos esta parte que tú transminas en tu obra, evidentemente, o que proyectas en tu obra. Bueno, creo que tendría que empezar por qué empecé a pintar. Yo empecé a pintar pues, para eh, dirigir el dolor y el abandono de una forma más resiliente sin saberlo. Yo empecé a pintar cuando mi papá se fue de la casa. Mi papá decidió irse, se fue con la vecina. Entonces, fue algo muy fuerte para todas nosotras y yo comencé a pintar ahí. Vendía mis dibujos en los camiones. O sea, vivíamos en una parada de los camiones y mi casa estaba enfrente y yo me subía a los camiones y vendía mis dibujos para tener dinero. Para mí nunca me ha gustado como pedirle dinero a mi mamá, porque mi papá pues en aquel tiempo nos dejó en una situación económica muy vulnerable y sin un peso. Entonces para mí el arte literal sí fue una fuga, sí fue algo que me ayudó pues a trascender muchas cosas y lo seguí haciendo durante toda mi vida, aunque ya de forma profesional apenas hace 16 años. Pero creo que efectivamente ahí comienza como a vincularse, ¿no? Esta parte de la experiencia, de las experiencias que yo había tenido con el arte y posteriormente lo que hizo un clic en mi vida, lo que hizo un cambio totalmente después de pues haber sufrido muchos abandonos en mi vida, abusos, que es algo de lo que a mí me gustaría hablar después, de los abusos infantiles que se sufren en las familias y que no lo sabemos, ni siquiera sabemos la sintomatología de un niño abusado, de un niño con depresión. Yo crecí con con depresión infantil y con muchos trastornos de ansiedad, etcétera, hasta mi edad, hasta mi edad adulta. Tuve una hija en mi adolescencia, a los 15 años tuve una hija, entonces de ahí pues parte toda una vida, como lo acabas de decir tú, muy atropellada, muy difícil y que ha sido también como parte de un aprendizaje, fue como una resignificación de ese dolor para poder ayudar a los demás. Ya tengo ahorita 10 años como terapeuta, como psicoterapeuta, con un enfoque espiritual y me ha ayudado mucho a mí, me ha ayudado mucho a mis pacientes. Pero es eso, a veces vemos nuestra vida con tanto sufrimiento y podemos seguir llorando y podemos seguir lamentándonos, pero hasta que no salgamos de nuestro papel de víctima, habiendo sanado a esa víctima y reencontrarnos con una nueva versión que puede surgir de todas esas experiencias, es cuando podemos tener la capacidad de decir, ya la libré, ya lo estoy haciendo. ¿Alguna vez cierra la herida, Esme? Porque hay heridas que me parece que nunca van a cerrar. Fíjate que las heridas infantiles, que son las que más nos marcan, se cierran
cuando dejamos de tener esas condiciones que nos enfermaron, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos padres alcohólicos y en algún momento esos padres alcohólicos llegan a recuperarse y llegan a dejar la adicción, la familia puede comenzar a recuperarse. Pero cuando no, cuando todas esas agravantes que tú viviste de niño se siguen presentando, va a ser muy difícil que tú las superes, a menos que cortes definitivamente con los vínculos familiares, por ejemplo, ¿no? La muerte de un hijo, Ricardo falleció en el 2012 y ese fue el parteaguas de mi vida para mí, donde yo sabía que moría o yo seguía viviendo, y fue algo muy difícil. Entonces, déjame puntualizar algo con el mayor respeto y cariño que te guardo. Gracias. Ricardo, su hijo de Esmeralda, tomó la decisión de quitarse la vida. A eso es que nos referimos. Sí, Ricardo falleció, se suicidó en el 2012 por muchas situaciones, por muchas atenuantes, pero más por una depresión que él padecía. Hubo muchas situaciones familiares que también lo dejaron sin estos recursos para poder pedir ayuda. Y ahorita decías, ¿alguna vez se van esas heridas? No, yo creo que no. Yo he aprendido a vivir con ese duelo, Raúl, y a ser funcional a través de ese duelo, pero es algo que cuando llega alguien que me dice, es que sánalo, es que déjalo ir. No, pues taca, carambas. No se puede, no. Aprendes a vivir con eso. Así es. Aprendes a vivir con ese vacío, porque los hijos se casan, mis dos hijas ya están casadas y ellas ya no trabajan, ya no viven conmigo, pero yo sé que están ahí. Pero cuando un hijo fallece, sabes que no lo vas a volver a ver. Entonces es un dolor con el que vives. Y sabes que es un dolor que permanece adormecido. Así es. Pero no se va nunca. No se va, y yo tampoco lo dejo ir. Claro. ¿Sabes? Porque es mío, o sea, yo no quiero un día despertar y decir, ya no siento nada porque se fue mi hijo, no. No, claro. No sé, siento que de esa forma, digo, o sea, también he sabido seguirlo amando a través de la muerte, pero es algo, son cosas que a veces decidimos llevar con nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay muchas otras cosas que ya he soltado, que ya he resuelto, los abusos, los maltratos físicos y psicológicos que viví de niña, esos ya ni me interesa voltear a verlos, ¿no? Dime una cosa, y yo sí tenía la intención, por supuesto con tu anuencia, de tocar este tema tan doloroso para ti, pero tan doloroso para tantos padres que pierden de esa manera a sus hijos. Y yo leo en los periódicos que ha aumentado el índice de suicidios entre los adolescentes y jóvenes, Esmeralda. Así es. Evidentemente todo es producto de una sociedad en la que estamos hoy día, donde los valores me parece que están muy trastocados. Tenemos 5 minutitos antes de terminar esta primera conversación, porque sí quiero invitarte nuevamente, entrando el año, a que hablemos de todos estos temas del abuso infantil y todo eso. Claro que Pero sí. dime una cosa, ¿a qué lo estás atribuyendo? Evidentemente es multifactorial todo esto. Así pero es. Tratando de generalizar un poco, ¿cómo ves este tema? Pues creo que hay mucho abandono. Hay mucho abandono de los adolescentes o de los padres a los adolescentes. Hay muchas adicciones también que no podemos como ver de inmediato en el círculo familiar de los adolescentes, pero como ya lo dijiste, es multifactorial y es muy arriesgado decir por esto y por esto es el suicidio. Lo que sí es muy remarcable es que no solamente ha aumentado la tasa, sino también el rango de edades. Antes era de 17 a 27 años, era el rango de edades que cometían. De personas vulnerables. Ahora ya no. Hay niños hasta desde los 11 años que han cometido suicidio, ¿sí? Y generalmente son los varones.
los que llegan Es más en los varones que en las niñas. Es más en los varones, el índice es más grande en los varones que en las mujeres. ¿Por qué es muy arriesgado decirlo, pero sí les puedo compartir los focos rojos de un joven? ¿Cuáles son los focos rojos? Pues aislamiento, empiezan a aislarse, comienzan a dejar de hacer cosas que antes les gustaban o les interesaban, como el fútbol, como salir con sus amigos, es el aislamiento, generalmente están llorando, muchos comienzan con el cutting, que son pequeños cortes. Pequeños cortes, consumo de drogas, sobre todo marihuana, alcohol, porque aunque no lo crean, hay niños que desde los 11 años ya están consumiendo en las escuelas y ni cuenta se dan. Así es. ¿Sí? El aislamiento no solamente de ellos, sino son niños que están muy solos, que no tienen, ¿cómo se llama?, actividades extraescolares, y que en cuanto salen de casa, pues están solos en su entorno, porque los papás tienen que trabajar. A la deriva, va. La mayoría, sí, exactamente. También puede ser por un cuadro de descompensación a nivel químico cerebral, muy recurrente en los adolescentes, que hay una descompensación química ahí que a veces no tratamos. Entonces puede empezar con episodios de ansiedad. Exactamente. Pueden empezar con cuadros de ansiedad y de ahí agravarse hasta una depresión crónica, ¿no? Nada más que los papás, y lo tengo que decir, estamos en un área de confort. Yo he tenido pacientes en donde les digo a los papás, ¿sabes qué? Tu hijo tuvo 2 intentos de suicidio, ¿sí? Sí, te los vamos a traer y los mandamos a psiquiatría, van a 2, 3 consultas, ya los ven medios bien y ya dejan de atenderlos, porque los papás realmente nunca pensamos que nuestros hijos van a hacer algo así, ¿no? Lo tomamos como, es que es un adolescente, es que quiere llamar la atención. Entonces la minimización de la depresión y de la ansiedad en adolescentes es lo más recurrente, y entonces se va volviendo pues una bola de nieve, en donde va a llegar un punto en donde el muchacho, con cualquier punto de quiebre ante cualquier adversidad, pues va a tomar la puerta falsa, ¿no? Qué barbaridad. Oye, yo quisiera que la próxima vez que nos reunamos aquí en este espacio, que te brindo como tuyo desde hoy. Gracias. Platicáramos con mucha amplitud de este tema. Que es muy necesario, Raúl. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Y el tema de los abusos infantiles, porque la estadística te dice que la mayoría de ellos ocurren en el entorno familiar cercano. Así es. Y para colmo, para agravar la situación del que es de la víctima, no les creen los papás cuando se atreven a decirle. Pues mi tío, mi primo, mi prima, mi tía me tocaron así. Claro. No es cierto. ¿Te parece que nos quedemos con esto hoy? Por supuesto, claro que sí, Raúl. Y nos vemos en en enero y conversamos de este tema. Claro que sí. Me parece absolutamente importantísimo. Me parece muy bien, Raúl. Fue un gusto estar aquí. Y seguimos platicando de arte y me dices cómo te fue en la subasta. Claro que sí, muchas gracias. Con todos ustedes, hoy, Esmeralda Núñez, que ha sido un lujo tenerla. Créanme que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero ya quedamos en que regresas muy pronto, ¿verdad? Por supuesto, aquí voy a estar. Y que haya mucho éxito en la subasta del próximo jueves. Muchas gracias, Y Raúl. También en la expo de los bodegones, en la Galería Libertad. Que se venda todo, ¿verdad? Se venda todo. A las 7. Gracias. El 7 a las 7 en la Galería Libertad y también en la vieja estación del ferrocarril, que es verdaderamente un lugar hermoso que recuerdo de toda mi infancia. Por hoy es todo. Gracias por su compañía. Esto es En Entrevista con Raúl Moreno en Universidad Politécnica de Querétaro Televisión. Hasta la próxima.